Hola, ¿qué tal? Nuevamente, soy el doctor Daniel Fassi, coordinador de Fisiología de la Sangre. Vamos a dar lugar al último video, el tercero, del seminario 9, que habla sobre sangre, generalidades, hematopoiesis, vitamina B12 y ácido fólico. En este último video vamos a hablar de la vitamina B12 y el ácido fólico. De la vitamina B12 vamos a conocer sus fuentes naturales. Es importante conocer cómo se produce su absorción, el rol del ácido gástrico, de las proteínas R salivales del estómago y el factor intrínseco producido por las células parietales, importancia de la secreción pancreática en la absorción de la vitamina B12, transporte intestinal de la misma y receptor ileal para su posterior absorción. Vamos a también tener que conocer cuál es el compartimiento plasmático y cuáles son las proteínas de transporte y distribución tisular. Y finalmente, cómo hace la célula para tomar la vitamina B12, cómo la usa y cuáles son las funciones que la vitamina B12 cumple. Para el caso particular del ácido fólico, veremos también sus fuentes naturales en los alimentos, su absorción intestinal a nivel yeyunal como monoglutamatos, cómo se produce el transporte apical y vasolateral en la membrana del enterocito para su absorción, cuáles son las proteínas de transporte en la sangre y la distribución tisular, y finalmente su ingreso a las células. Conoceremos los receptores de alta y baja afinidad para folatos y cuáles son las funciones de las distintas formas de folato biológicas. En última instancia, hablaremos de las interacciones que ocurren entre ambas vitaminas, la vitamina B12 y el ácido fólico en el interior celular. Vamos a hablar de la vitamina B12. La vitamina B12 pertenece a una familia de moléculas denominadas cobalaminas porque tienen cobalto. La vitamina B12 es una molécula bastante compleja que solo puede ser producida por algunas bacterias, o algunas conocidas, otras no, y las arqueas, que es también un grupo bacteriano bastante particular. Los seres humanos y los animales, así como los hongos y parásitos, no pueden sintetizar vitamina B12 y por ende deben ingerirla. La vitamina B12 tiene una estructura bastante compleja en donde vamos a ver que existe anillos pirrólicos que forman un grupo que se llama corrina, en el cual se encuentra en el centro, coordinado con los 4 nitrógenos, un átomo de cobalto. Ese átomo de cobalto también está unido a un benzimidazol y una molécula mucho más compleja alrededor, con muchos sustituyentes. Es una molécula hidrosoluble, es decir, que se puede diluir en agua. Y además, este cobalto tiene una de las moléculas o una de las valencias de coordinación unida a diferentes componentes. En ese caso, vamos a tener diferentes formas. Las formas farmacológicas, en donde lo que está unido es un nitrógeno formando un grupo cianocobalamina, una forma semisintética de la vitamina B12, y la otra que es una forma sintética denominada hidroxicobalamina, ambas usadas desde el punto de vista farmacológico. Las formas biológicas que se conocen son dos: la metilcobalamina de acción citoplasmática y la 5-desoxiadenosilcobalamina, que se forma por una molécula de ATP a nivel mitocondrial. ¿Cuáles son las fuentes naturales de la vitamina B12? La vitamina B12 no se puede producir en el organismo y por ende tenemos que comerla. Hay diferentes alimentos de origen animal que son capaces de incorporar vitamina B12. El hígado, las carnes, sobre todo las carnes rojas, pero también la carne de pescado o de pollo, el huevo y los lácteos, ya sea leche o derivados. No hay, o es muy escasa y no suficiente, vitamina B12 a nivel vegetal. Por eso la conclusión es que a partir de alimentos de origen animal nosotros obtenemos vitamina B12. ¿Cuáles son los requerimientos diarios? En todos lados van a encontrar que es muy bajo, es entre 1 a 2 microgramos, pero se ha visto que en algunos individuos, sobre todo pacientes de mayor edad, el requerimiento de 1 a 2 microgramos diarios es insuficiente y se necesita comer hasta 7 microgramos por día para poder asegurar niveles plasmáticos suficientes para ser distribuidos en las células y que no haya inconvenientes o signos de deficiencia en este grupo particular de individuos. Con respecto a la absorción de la vitamina B12, la dieta incorpora la vitamina B12 en los alimentos. Generalmente, en el caso particular de la dieta, viene incorporada
a las proteínas del alimento de origen animal. Hay una proteína salival, que es una proteína R, o aptocorrina salival, que puede ligar parte de la B12 que puede venir no ligada a las proteínas, pero dentro del estómago, la pepsina, producida por el estómago, junto con el ácido gástrico, separa a las proteínas de la cobalamina o vitamina B12, de tal modo que la cobalamina queda libre, pero tiene que ser ligada para que no se pierda por otra proteína R que es producida por las mismas células gástricas que la liga en medio ácido. Esta unión en medio ácido es importante para poder recuperar la vitamina B12 que le sacamos al alimento y que no se pierda, y piensen que es importante tenerlo en cuenta en aquellas situaciones en donde hay una disminución o supresión de la secreción del ácido gástrico, no solo por patologías propias del estómago, sino además por la ingesta compulsiva de inhibidores de la producción de ácido gástrico, que son los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, por ejemplo, que resultan en una inhabilidad del organismo para poder obtener la cobalamina de alimentos de origen animal. Hay otra proteína que ya se produce dentro del estómago, pero que no se liga a la vitamina B12 en el estómago, que es el factor intrínseco, que se llama así por la simple razón que el factor extrínseco sería la vitamina B12. La vitamina B12 unida a su proteína R y el factor intrínseco viajan hacia el duodeno. En el duodeno ocurre otra cosa, que es la secreción pancreática. La secreción pancreática exócrina se vuelca en el duodeno y produce una neutralización o alcalización del pH ácido del estómago. Esto induce la separación de la proteína R de la cobalamina y la cobalamina queda nuevamente libre y esta vez para ligarse al factor intrínseco. La unión entonces al factor intrínseco de la vitamina B12 se produce una vez que se ha atravesado el duodeno y se ha alcalinizado o neutralizado el pH ácido del estómago. Esa precondición es importante y es de alguna manera lo que hace que una insuficiencia exócrina pancreática pueda redundar en una no separación de la proteína R y por ende una disminución de la absorción de vitamina B12. Cuando se produjo la unión, esa pareja sigue su recorrido durante todo el intestino hasta llegar al ilion. En el ilion terminal, en el enterocito del ilion terminal, encuentran un receptor que vemos acá como una canastita lila, que se llama cubilina. La cubilina es un receptor específico para el complejo factor intrínseco cobalamina, que cuando toma contacto con este receptor se produce un mecanismo que se llama endocitosis mediada por receptor. Se produce la endocitosis de todo el complejo y ese complejo queda dentro de la célula como un endosoma, el factor intrínseco se separa, ¿sí? Y la cobalamina se va a unir o se va a volcar en la sangre uniéndose a sus proteínas de transporte. No se sabe si hay una transcobalamina enterocítica que lo que hace es ligar a la cobalamina y después transportarla o volcarse a la circulación portal, o si la vitamina B12 se libera sola y se une a sus proteínas de transporte. Las proteínas de transporte son varias, pero básicamente acá importa la transcobalamina 2, que es lo que vemos acá y que veremos ahora en una próxima diapositiva. La transcobalamina 2 liga la mayor parte de la vitamina B12 que se absorbe a través de esta vía por la cubilina y es la que la lleva al hígado para su distribución tisular posterior. Por el contrario, la transcobalamina 1, si bien tiene la mayor cantidad de transcobalamina ligada a nivel plasmático, liga una muy pequeña fracción de la B12 o cobalamina absorbida, como también veremos después. Pero como tiene una vida media muy larga, es muy útil como un pequeño como un reservorio de vitamina B12 a largo plazo. Es importante tener en cuenta que cualquier resección o enfermedad ileal puede llegar a producir una disminución de la absorción de la vitamina B12 y de alguna manera eso también configurar una patología. Compartimiento plasmático de la vitamina B12. Este gráfico que ven acá muestra el compartimiento plasmático de la vitamina B12. La vitamina B12 se une a diferentes proteínas, básicamente la aptocorrina, denominada también transcobalamina 1, y la denominada transcobalamina 2 o simplemente transcobalamina. Fíjense que la transcobalamina capta 4 nanomoles de vitamina B12,
que es distribuida para todas las células del organismo. Sin embargo, la aptocorrina solamente 0,1 nanomol, que es entregada casi exclusivamente al hígado. Es decir, que la cantidad de vitamina B12 que se une a aptocorrina proveniente de la absorción es mucho menor a la que capta la transcobalamina 2 o transcobalamina. La aptocorrina liga muchos análogos de cobalamina, fíjense hasta un 40% de su capacidad, lo cual también es importante obviamente para poder eliminar esos análogos de cobalamina como cianohidroxicobalamina que no son utilizables. La mayor parte de la transcobalamina circula como apotranscobalamina, es decir, como transcobalamina no saturada, mientras que la aptocorrina se encuentra prácticamente saturada en su totalidad con una muy pequeña fracción, que es esto que vemos acá en blanco, de aptocorrina no saturada. El recambio o turnover de la aptocorrina es 40 veces más lento que lo que ocurre con la transcobalamina, lo que explica que la mayor parte de la cobalamina esté unida a la vitamina B12. ¿Me siguen? Es decir, si yo a esta B12 que tengo ligada, funcional, que está en amarillo, con los análogos de cobalamina, yo no las doy o no las cedo y las tengo porque mi recambio es mucho más lento, probablemente va a tener mucha B12 ligada, aunque sea de a poquito que va absorbiendo la poca cantidad que cuando se absorbe se liga a la aptocorrina. Cuando se va juntando y va pasando y va pasando y va pasando y va pasando, llega un momento que la cantidad de B12 plasmática unida a aptocorrina es mayor a la cantidad de B12 plasmática unida a la apotranscobalamina. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 plasmática, si bien la mayoría de lo que se absorbe va a la transcobalamina, es rápidamente cedida a los tejidos y por ende se queda sin la cobalamina. Entonces, resumiendo, fíjense que la cantidad de cobalamina plasmática, 200 a 600 picomoles por litro, que es o sea, aproximadamente nosotros lo medimos en picogramos por mililitro, perdón. Eso va más o menos entre 200 y 900 picogramos por mililitro en el caso de la B12 total. Nosotros medimos en ese caso toda la B12, es decir, tanto la que está unida a aptocorrina como la que está unida a transcobalamina. Y obviamente los análogos de cobalamina también de alguna manera quedan de alguna manera excluidos de esa medición. Como esta B12 es poco disponible, decimos que es más de depósito que funcional. Esta B12, por el contrario, es muy fácilmente cedible a los tejidos y por ende es la más utilizada. Como la transcobalamina está prácticamente desaturada en su totalidad, eso implica que la cobalamina que se absorba va a quedarse ligada sobre todo a donde hay más espacio. Es algo sencillo. Actualmente se trata de medir exclusivamente esto, que tiene que ver con la B12 ligada exclusivamente a la cobalamina, lo que uno llama holotranscobalamina, que sería mucho más específico para medir deficiencias de vitamina B12 que la medición de la B12 total. Pero ¿cómo se mueve la vitamina B12 dentro del organismo? Dijimos que la vitamina B12 ingresa por los alimentos y es absorbida a nivel del hilo terminal por un receptor que llamamos CUBAM, que está formado por la cubilina y la amnión-LES, que es la proteína que induce la endocitosis del receptor. Y ese receptor en la membrana apical del enterocito es ileal, en este caso, es la que recibe o une al factor intrínseco, que tiene dos subunidades alfa y beta ligadas a la vitamina B12, y eso induce la endocitosis y la absorción. Una vez que se absorbe, recordamos que la mayor parte de la vitamina B12 absorbida va a ser unida por la transcobalamina, o transcobalamina 2, que la lleva por la circulación portal hacia el hígado. En el hígado existe un receptor que es común a todas las acialoglucoproteínas y particularmente es el que veremos después, tiene mucho que ver con la remoción de plaquetas deshializadas, que justamente lo que remueve o lo que de alguna manera toma desde la sangre son proteínas deshializadas que expresan galactosamina. Una de ellas es la transcobalamina 2, que lleva a la vitamina B12, entonces este Ashwell-Morel receptor recibe a la vitamina B12 y es el circuito o la vía de entrada por endocitosis nuevamente a la célula hepática. En la célula hepática puede ser utilizada, puede ser almacenada o puede ser redistribuida hacia la circulación sistémica, en donde la célula también lo va a utilizar. Es importante recordar o saber que la expresión de este Ashwell-Morel receptor está regulado
a nivel hepático y a nivel celular por el grado de proliferación celular. A mayor proliferación celular existe una mayor expresión de este receptor para poder captar mayor cantidad de vitamina B12. Y el otro mecanismo que lo regula es la disponibilidad de vitamina B12. Si la célula tiene mucha vitamina B12, va a disminuir la expresión del Ashwell-Morey Receptor y de alguna manera disminuir la captación. Como sea, el hígado también vuelca hacia la bilis, generalmente en forma de aptocorrina, algunos dicen transcobalamina 3, y esa B12 que va a la bilis no se pierde por las heces, sino que por el contrario es recuperada por la circulación enteropática, lo cual hace que se pueda de alguna manera disponer o redisponer de esa vitamina B12 y les permita almacenarla por mucho tiempo. Por otro lado, aquella vitamina B12 que va unida a la transcobalamina que no se ha ligado, no ha sido tomado por las células ni por el hígado, llega a los túbulos renales, en los túbulos renales se filtra por el glomérulo y llega al tubo contorneado proximal. En el tubo contorneado proximal encuentra otro receptor que tiene cubilina y aniomblés también, pero tiene otra proteína que se denomina megalina. La megalina es capaz de ligar algunas proteínas como la albúmina, la transferrina y también la transcobalamina 2, y lo que hace es inducir también una endocitosis mediada por receptor. Esta endocitosis mediada por receptor va a llevar a la degradación de la transcobalamina 2 y la vitamina B12 va a salir a través de la porción vasolateral, de la membrana vasolateral de la célula del tubo contorneado proximal por un mecanismo todavía no conocido, ya que no tiene el MRP y por eso sale a la sangre para poder recuperar esa B12 que vuelve a unirse a transcobalamina 2 para volver a hacer todo el circuito. Merced a esta capacidad de circulación enteropática, la capacidad de almacenamiento del hígado en forma de desoxianosilcobalamina y merced a la capacidad de recuperar a la B12 filtrada, yo voy a tener una cantidad de B12 disponible todo el tiempo y es por eso que tienen que pasar mucho tiempo hasta que finalmente podamos tener una deficiencia sin comer la vitamina B12. Por el contrario, la vitamina B12 que no ha sido ligada y que es libre es la que se elimina por orina, asimismo la que no es absorbida se elimina por las heces. ¿Cuáles son las funciones de la vitamina B12? La forma de metilcobalamina, la cobalamina libre acepta el metilo del ácido fólico, como veremos después, y ese metilo se lo va a ceder a la homocisteína para formar metionina. La metionina es muy útil para la formación de esa adenosilmetionina que interviene en la metilación del ADN, que es un elemento importante en la regulación genética. Por otro lado, participa en la síntesis de importantes sustancias, como los neurotransmisores, y las hormonas que controlan nuestra función cerebral, por lo tanto, nuestra percepción, estados de ánimo y estado mental. Se ve con alguna frecuencia que los pacientes ancianos que tienen dificultades para poder tomar la cobalamina de los alimentos, ¿sí? Y además tener niveles disminuidos de vitamina B12, que tengan algunas de estas alteraciones en la percepción, el estado de ánimo y su estado mental, muchas veces hasta llegado a cuadros psicóticos, que ceden cuando se les da vitamina B12. Y es por eso que se ha podido determinar la importancia de esta vitamina en las funciones mentales superiores. Por el contrario, la desoxiadenosilcobalamina se encuentra dentro de la mitocondria. Se obtiene a partir del ATP para formar este compuesto, que se llama desoxiadenosilcobalamina, cuya principal función es intervenir en la transformación del metilmalonil-CoA a succinil-CoA, elemento que es útil para la síntesis de mielina en los nervios periféricos. Se hablará en los prácticos que la deficiencia de vitamina B12 puede producir un déficit sobre todo sensitivo de denervación en nervios periféricos por afectación de las vainas de mielina o de la producción de mielina de los mismos. Vamos a hablar ahora del ácido fólico. El ácido fólico es esta molécula que ven acá. Tiene un núcleo de hidropteridina, un sustituyente de ácido paraminobenzoico y finalmente un grupo de residuos de glutamato que puede estar en número variable. Generalmente son muchas moléculas de glutamato que van ligadas a todo el núcleo del ácido fólico y por eso se lo llama ácido fólico poliglutámico, que es la forma natural. La forma natural es una vitamina hidrosoluble que se encuentra en alimentos, a diferencia de la vitamina B12, de origen vegetal. En hojas verdes, folio, hoja, para que lo recuerden, por eso ácido fólico.
en cítricos, bueno, acá ponemos melón y algunas frutas como las bananas, y tengan en cuenta esto, la cocción, sobre todo si es una cocción prolongada, reduce hasta un 95% la actividad biológica de esta vitamina, con lo cual los vegetales hervidos aportan poco ácido fólico. Los requerimientos diarios son un poco mayores o bastante mayores a los de vitamina B12 y oscilan entre 50 a 150 microgramos por día. Vamos a ver ahora después que su absorción es predominantemente yeyunal y que cuando es absorbido circula unido a albúmina en su mayoría y otras proteínas ligadoras, más inespecíficas. Los depósitos hepáticos, a diferencia de la vitamina B12, son mucho menos duraderos y generalmente oscilan entre 3 y 5 meses de duración si no consumimos o no absorbimos ácido fólico suficiente. ¿Cómo se ha absorbido el ácido fólico? El ácido fólico como tal no se encuentra prácticamente en la naturaleza, sino que es la forma química en la cual se lo adiciona a aquellos suplementos nutricionales o a las harinas o a las pastas enriquecidas con el mismo. Sin embargo, su forma reducida de la pteridina del ácido fólico, que es la forma que se llama tetraidrofolato o dihidrofolato, son las formas en las cuales se encuentran naturalmente dentro del organismo. Más allá de eso, como uno come pastas y come aquellos alimentos enriquecidos, el ácido fólico entra también como tal. Vemos que existe generalmente en forma de poliglutamatos. Existen entre 2 y 7 moléculas de ácido glutámico por enlaces peptídicos gamma en la cola de lo que es el ácido fólico. Y esos poliglutamatos no le permiten la absorción a nivel del enterocito yeyunal. Para eso debe ser hidrolizado y existe una hidrolasa intestinal que lo que hace es separar la mayoría dejándole un glutámico y forma entonces de alguna forma el ácido fólico o el tetraidrofolato monoglutámico, que es la forma absorbible. Hay que tener en cuenta que como utiliza transportadores que se encuentran en la cara luminal y ahora veremos, de la célula intestinal, esta absorción es saturable, con lo cual hay una determinada cantidad de ácido fólico que con más que yo lo ingiera, una vez que se saturan estos transportadores, se va a eliminar por las heces. Existen dos transportadores importantes. Uno es un contratransportador, que es transportador de folato reducido, o sea, tetraidrofolato, básicamente, que se lo llama así: carrier del folato reducido, transportador del folato reducido, que lo hace en contratransporte con fósforo inorgánico. Es un receptor de baja afinidad que mete folato en las células cuando el folato está en cantidades normales o elevadas, y generalmente trabaja más a pH neutro. El otro receptor está acoplado a protones, es un cotransporte de ácido fólico con un protón, y esto es diferente en cuanto al receptor de folato reducido, porque este acoplado a protones trabaja mejor a pH ácido y por otro lado es de alta afinidad, lo que le permite ser uno de los receptores, junto con el que veremos después, que es el FOLR1 o FR-alfa, que es el receptor de folato alfa, que son de alta afinidad y que por ende son muy importantes para la captación de las pocas cantidades de folato que puedan llegar a la barrera hematoencefálica o a la hematogonadal, ya que el ácido fólico es muy importante para estos tejidos. Una vez que se meten en la célula, el ácido fólico debe ser transformado en sus formas reducidas, en este caso el tetraidrofolato, que es la forma que puede transformarse en sus formas biológicas. Una de ellas es el 5-metil-tetraidrofolato. También puede formar o dar origen a sustancias formiladas, como el formil tetraidrofólico, o algunas como el metileno o el metenil tetraidrofolato, que veremos después cuál es su importancia. La mayoría del ácido fólico, del folato, en realidad sale como metil tetraidrofolato a la circulación. Y lo hace a través de unos transportadores presentes en la membrana vasolateral del enterocito, que pertenecen a la familia de los transportadores de solutos, al igual que lo eran los otros dos para entrar, que lo que hacen son aquellos que están relacionados a las proteínas de membrana relacionados a
a la expulsión o a la extrusión de las drogas, como MRP1, MRP2, y en este caso parece ser un grupo que se llaman MRP3. Como sea, el ácido fólico es volcado en la circulación, donde el 60% se circula libre y un 40% está ligado a una proteína que se llama ligadora del folato y a la albúmina, en cantidades muy similares. Este metiltetrofolato unido o libre es transportado hacia el hígado, donde que va a ser su primera estación. ¿Cómo ingresa el folato a las células? Acá tenemos la célula sistémica y la célula del sistema nervioso central. El folato sérico puede ingresar a las células por dos receptores. Uno de baja afinidad, receptor del folato, se llama así simplemente, receptor del folato, y hay otro que se llama FR-alfa o FOLR1, que es un receptor de alta afinidad. El receptor de baja afinidad liga folato a altas concentraciones y el receptor de alta afinidad es muy útil para ligar folato cuando éste se encuentra a bajas concentraciones, como ocurre en los plexos coroideos, en la retina y los túbulos renales. Vemos acá que en la célula del sistema nervioso central, las proteínas que trabajan en el plexo coroideo transportando el folato son sobre todo las de alta afinidad o FOLR1 y también colabora el transportador de folato acoplado a protón. Merced a sus diversas formas biológicas, metiltetrahidrofolato, metilentetrahidrofolato, meteniltetrahidrofolato, formil, forminin, son distintas formas biológicas que intervienen en el metabolismo y particularmente son importantes estas que ven acá. La síntesis de timidina a partir de uracilo es fundamental para que la timidina pueda ser incorporada al ADN y por ende es fundamental para que exista ADN. Esta síntesis de timidina a partir de uracilo está catalizado por una enzima que se llama timidilato sintetasa y que utiliza una forma del ácido fólico que se llama 5,10-metilen-tetrahidrofolato. Producto que se obtiene a partir del folato por una enzima denominado dihidrofolato reductasa, que también es muy útil, es muy importante porque es el blanco de algunas drogas. Interviene además en este caso la vitamina B12 interactuando con el ácido fólico, como veremos después. En el caso particular del metabolismo de la histidina, para poder metabolizar este aminoácido, utilizamos distintas formas formuladas de ácido fólico. Asimismo, formas de distintos tipos que ustedes verán mucho mejor en bioquímica cuando observen o vean la síntesis de bases púricas. Intervienen en 2 o 3 reacciones el ácido fólico, las formas biológicas del ácido fólico. Es importante destacar que para poder cumplir con sus funciones, la molécula de ácido fólico debe estar primero hidrolizada como monoglutamatos para poder ser tomado por la célula y después transformado en sus formas biológicas, y después debe ser reducida con 4 protones en forma de lo que se llama tetrahidrofolato. El tetrahidrofolato es el precursor único y común a todas las formas biológicas. Acá vemos de nuevo las formas activas que habíamos nombrado antes. Vemos en esta diapositiva las interacciones entre la vitamina B12 y el ácido fólico. El ácido fólico cuando ingresa y se transforma en tetrahidrofolato, se metila. Al metilarse, queda dentro de la célula. Es la forma de retener al ácido fólico en la célula, pero es una forma biológicamente inactiva que debe desembarazarse del metilo para poder transformarse en folato y después en las formas activas. Quien quiere a este metilo del ácido fólico y de hecho lo toma es la vitamina B12, es la cobalamina citoplasmática que se va a transformar en metilcobalamina, que es la forma biológica citoplasmática de la vitamina B12. ¿A quién le va a entregar el metilo a la vitamina B12? A la homocisteína para formar metionina, en una reacción que está catalizada por esta enzima que se llama metionina sintetasa. El folato liberado de su metilo puede ser tomado por esta enzima que se llama metilente-tetrahidrofolato reductasa. Con esto hago una salvedad y una corrección de lo que había dicho anteriormente. La enzima no es la dihidrofolato reductasa que viene después, ¿sí? Después de que el ácido fólico se transforma nuevamente en tetrahidrofolato para formar dihidrofolato. Eso es otra cosa, aclaro eso. La metilente-tetrahidrofolato reductasa es la que forma el N5,10-metilente-tetrahidrofolato, que es quien actúa como cofactor de la reacción de la timidilato sintetasa que transforma el desoxiuracilo en desoxitimidina para ser incorporada al ADN. De esta manera, el folato liberado sufre una transformación en dihidrofolato y posteriormente nuevamente en folato o tetrahidrofolato a través de la dihidrofolato reductasa.
¿Por qué es importante esto? Porque si me falta vitamina B12, no va a haber nadie que le saque el metilo al folato y por ende se va a producir un aumento de los niveles intracelulares de metiltetrofolato. Es lo que uno conoce como atrapamiento del folato. Y por ende también va a haber deficiencia de folato. Por lo menos lo que tenga que ver con esta vía. Si me falta folato, la vitamina B12 no va a tener a quién tomarle el metilo y probablemente también afecte la transformación en metilcobalamina y por ende su funcionamiento posterior. Lo cual de alguna manera explica que ambas vitaminas están íntimamente relacionadas y sus manifestaciones clínicas son muy similares en muchos casos, con algunas diferencias importantes entre ellas, más que nada por su funcionamiento en el sistema nervioso central y periférico. Para terminar con este último video del seminario 9, vamos a tener algunas consideraciones finales. Es importante que después de haber visto estos 3 videos, ustedes sepan qué es la sangre y que es un fluido vital con múltiples funciones. Que conozcan la hematopoiesis como un sistema jerárquico y que es finamente regulado, que es fundamental en la producción de células sanguíneas, tanto en reposo como en condiciones de mayor demanda o estrés. La importancia que en esa hematopoiesis tienen el microambiente medular y las citoquinas, como reguladores del comportamiento de estas células hematopoyéticas. Y a su vez, también vimos los factores nutricionales, que son fundamentales para la división celular y por ende para la hematopoiesis y otras funciones y otros tejidos proliferativos, piel, intestino, etc. Como así también para algunas funciones en el sistema nervioso central, atribuibles sobre todo en los casos de las funciones mentales superiores a la vitamina B12, aunque todavía se desconoce cómo hace la vitamina B12 para entrar al sistema nervioso central, y el ácido fólico, que también tiene funciones básicamente y sobre todo en el sistema nervioso periférico. Muchas gracias por haber escuchado y espero hayan entendido o comprendido y bueno, estoy dispuesto a las preguntas que se puedan hacer en los comentarios que se encuentran al pie de los videos.